Pues vamos a pasar a la predicación de la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo Romanos capítulo 8, acompañadme, Romanos 8, versículos del 31 hasta el 39. Es verdad, no veis mal, allí pone 31 al 34, pero esa es la porción que vamos a considerar hoy. Pero vamos a leer los versículos que van del 31 al 39, porque todo este pasaje forma una unidad. Pero por toda la densidad y grandeza de este pasaje no lo podemos predicar en un solo sermón. Podríamos, pero sería excesivamente largo. Entonces lo haremos en dos paradas. Parte 1, como veis ahí, y parte 2, pero leamos hasta el versículo 39 porque nos dará una visión general del contexto. Y creo que son palabras del apóstol Pablo en esta carta a los romanos que todos conocemos, o al menos partes de los versículos que vamos a considerar. Así que vayamos a Romanos 8, versículos del 31 al 39 y después pediremos la bendición del Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Vamos a pedir la bendición del Señor sobre su palabra. Señor, queremos rogarte por nuestros corazones, Señor, por nuestros débiles y faltos de fe corazones. Te queremos rogar por ellos y queremos que en esta mañana tú los llenes de fe, de poder, de seguridad, de convicción, de pasión y de esperanza. Que lo hagas por medio de tu palabra, como siempre, como no puede ser de otra manera, y por el poder de tu Espíritu a través de ella. Ayúdanos a comprender que estamos seguros en ti. Ayúdanos a entender nuestra esperanza cristiana. Llénanos de certeza, de confianza y seguridad en ti y en tu obra redentora en Cristo Jesús. Obra con poder esta mañana, Señor, con tu Espíritu Santo. Sacude los cimientos de este lugar, de nuestros corazones, de nuestras mentes. Llénanos de ti. Haznos más como Cristo. Y te lo rogamos siempre a través de Él y solo a través de Él. Amén. Bueno, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El doctor y además gran predicador galés, Martyn Lloyd-Jones, escribe en su comentario a los Romanos: cada vez que leo estas dos preguntas, mi reacción inmediata es gritar: ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Estas dos preguntas a las que se refieren son: ¿qué pues diremos a esto? Y ahora la siguiente: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y quizás esto podría resumir muy bien todo el pasaje, es un encabezado. Y es que, hermanos, la magnitud de las gloriosas verdades que hemos estado viendo en las semanas anteriores, especialmente en la semana anterior, pero podríamos decir las que van desde los versículos 18 hasta el versículo 30, son tan maravillosas, son verdades tan preciosas, es tal la obra de Dios que ha efectuado, efectúa y efectuará en nuestras vidas, que creo que es inevitable lanzar un grito de alabanza a nuestro Dios. Ya sé que no somos una iglesia carismática. Bueno, en cierto sentido toda iglesia es carismática. Pero creo que estaría muy bien que todos entonáramos con fuerza, y no por hacernos los graciosos, un atronador aleluya, ¿no? Hermanos, ¿sí? ¡Aleluya! ¡Alabado sea Jehová! ¡Alabado sea el gran yo soy por lo que ha hecho en nuestra vida! ¡Aleluya! Como sabéis, hermanos, lo hemos dicho varias veces, el tema de este capítulo es la seguridad de la salvación en Cristo. Todo el capítulo 8 está tratando de esto, de la seguridad de la salvación en Cristo, de la seguridad del cristiano, de la certeza de que es salvo. Ese es el tema principal. Seguridad, lo podemos llamar de cualquier manera, certeza. Lo que quiere decirnos Pablo es que nada, y cuando decimos nada, no voy a hacer la broma de lo que quiere decir en griego nada, pero nada es nada, y ahí podemos incluir a nadie, puede obstaculizar que tú y yo alcancemos la gloria. Voy a repetir esto. Nada puede obstaculizar que tú y yo alcancemos la gloria. Pero más aún, porque podemos tener nuestra mente puesta en la gloria y hacemos bien, pero Cristo ya es fuente de bendición ahora. El reino de Dios, de manera espiritual, ya ha sido establecido en la primera venida del Señor en carne, a semejanza nuestra. Ya ha sido inaugurado el reino, por lo tanto, ahora ya disfrutamos de bendiciones propias de este reino. Todas sus promesas a nivel espiritual, en lo que tiene que ver con nuestra edificación y crecimiento en Cristo, ya se están cumpliendo. No son cosa del futuro. Nuestra esperanza cristiana está anclada en el ya, pero todavía no. En un sentido inicial ya estamos en el reino y siendo bendecidos por el reino. En un sentido cósmico y universal, lo seremos en la segunda venida del Señor. Pero Pablo quiere que tengamos la mente puesta en la eternidad pasada, donde Dios ya empezó a obrar en nosotros de formas que ni imaginamos, en el presente, por la obra que hace en ti y en mí, y por lo que hará en el futuro. Fuimos salvos en la eternidad, somos salvos en el presente y seremos salvos en el futuro. ¡Qué maravilla!, ¿no? Por eso yo estoy de acuerdo con Lloyd Jones. ¡Aleluya, aleluya! Con un salto incluido. ¡Aleluya! Y yo, la verdad, creo, y es personal, ¿no?, que si este capítulo acabara en el versículo 30, tal y como vimos la semana pasada, pues ya estaría bien. Porque creo que todas las cosas que hemos visto son impresionantes. Son impresionantes. Pero ahora Pablo, en estos versículos del 31 al 39 que hemos leído, pasa a describir lo que se podría llamar el himno de la seguridad cristiana. Esto que hemos leído es como un himno, como una gran alabanza, como una fiesta, como una celebración
de nuestra seguridad en Cristo. También se le podría comparar a un imponente rascacielos, el rascacielos de la seguridad de nuestra salvación, porque va por etapas. Parece que el apóstol Pablo va entrando en calor, me lo puedo imaginar dando vueltas ahí en la estancia, dictando al amanuense estas cosas, y el otro escribiendo a toda prisa, y él encendiéndose. Es como si fuéramos en un ascensor a toda velocidad, tanto que, no sé si os ha pasado, pero si está en un rascacielos, que se os tapan los oídos de golpe, de lo rápido que va el ascensor, ¿sí? Es como si estuviéramos viviendo eso en sentido espiritual hasta que llegas arriba a la azotea y ves unas vistas. Arriba en la azotea ya ves las vistas completas de tu salvación y son espectaculares. ¿Qué tenemos en la primera planta? Bueno, lo que hemos visto es que tenemos al mejor protector y defensor y seguimos subiendo, que es Dios, y seguimos subiendo a la segunda planta y vemos que nada nos faltará en base al amor que tenemos en Cristo Jesús, de parte de Dios. Y en la tercera planta, que nadie puede acusarnos con éxito. Y seguimos en la cuarta planta, que nadie tampoco puede condenarnos. Y seguimos en la quinta planta, que en medio de las tribulaciones y sufrimientos somos más que vencedores. Y cuando llegamos a la sexta planta, la azotea, se nos dice que nada en este mundo puede separarnos del amor de Dios. Este es el rascacielos, ¿bien? Vale, llegamos a la azotea y esto vamos a llegar, si Dios quiere, la semana que viene, ¿eh? Hoy vamos a quedarnos en la cuarta planta, ¿vale? Que seguramente hay cafetería y podremos descansar un momento y conversar acerca de las cosas que hemos visto mientras íbamos de planta en planta. ¿Os parece bien? Y la semana que viene ya seguiremos subiendo. ¿De acuerdo? A mí me sorprende, hermanos, cuando uno ve este pasaje, lee y va subiendo todas estas plantas en el ascensor, me sorprende que después de leer esto alguien pueda decir que la salvación pueda perderse. Es sorprendente, alucinante. Me da la sensación, ya que no han leído el capítulo 8 de Romanos, sino si tan solo estos versículos, del 31 al 39. Así que, de nuevo, hoy vamos hasta la segunda planta, tomaremos aire para seguir hasta la azotea la semana que viene de la absoluta certeza cristiana por medio de Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, versículo 31, tenéis ahí, delante de vosotros, en vuestras Biblias. Vamos a estar leyendo el capítulo, el pasaje, así que os animo a que tengáis abiertas vuestras Biblias. ¿Qué pues diremos a esto? En griego sería, ¿qué diremos entonces a vista de estas cosas? Esta sería una traducción un poco más enrevesada, pero que transmite muy bien la idea. ¿Qué diremos entonces en vista de estas cosas?, pregunta Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? O sea, en base a lo que acabamos de decir en los versículos del 18 al 30, ¿bien? Todo lo que hemos estado viendo estas semanas. Aunque, sinceramente, creo que podríamos incluir todo lo que hemos estado viendo, no sé si desde el inicio de la carta, pero sí desde el capítulo 5 hasta el 8. Pablo ha hablado de nuestra justificación, Pablo ha hablado de nuestra unión con Cristo, de la obra del Espíritu Santo en nosotros, y solo por citar las ideas generales, ha estado hablando de estas cosas. Y ahora dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos? Bien, esta pregunta es una pregunta retórica, ¿sí? ¿Entendemos? Está haciendo esa pregunta en un sentido retórico, no a nadie en específico. Pero lo que él quiere, a donde nos quiere llevar Pablo, es a la actitud. Actitud. La debida actitud, la debida mentalidad que debemos de tener los cristianos en cuanto a nuestra salvación. Pablo quiere que entendamos que hemos de vivir con un sentimiento de certeza, de seguridad, de convencimiento absolutos en Cristo y en todo lo que Cristo ha logrado.
Y Pablo lo desgrana por medio de 6 preguntas, y cada una de esas preguntas corresponde a cada una de esas 6 plantas de las que os hablaba antes, del rascacielos. Nosotros hoy nos quedaremos en las 4 primeras preguntas. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, o sea, si Dios está de nuestra parte, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y de nuevo, Pablo no está pensando tampoco en nadie en específico, es una pregunta retórica también. Hemos estado viendo en la escuela bíblica atributos de Dios como su omnipotencia, y eso quiere decir que Dios es todopoderoso. Entonces, hermanos, si el Dios que garantiza tu glorificación es todopoderoso, es decir, si Dios es el poder más grande y absoluto que puede haber en este universo finito y también fuera de él, si ese es el Dios que garantiza tu glorificación futura, ¿qué es lo que estás temiendo? ¿Qué temes? ¿Por qué temer ante cualquier tipo de oposición? Hermano, hermana, ¿quién va a poder derrotarte o vencerte permanentemente en este mundo? Nadie. Nadie. ¿Recordáis? No temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino temed más bien al que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Temed a Dios. Nos pueden quitar la vida. Y alguien dirá, anda, pues mira, si a ti no te importa que te la quiten a ti, yo quiero mantenerla, ¿no? No es que nosotros seamos unos sádicos, ni nos guste ir sufriendo por la vida. No estamos hablando de eso, pero realmente eso no es una victoria sobre nosotros. No es una victoria. Nuestra alma es eterna. Y lo será por la eternidad. Así que ni siquiera Satanás, ni sus seguidores, hombres, demonios, ellos están condenados ya están condenados. Hay una sentencia sobre ellos. Sí, deambulan de alguna manera, tratando de complicarnos las cosas, limitados por el poder de Dios, pero ya están condenados. Hermanos, van a ser arrojados al lago de fuego. Esto es al infierno. La sentencia está dictada. Su poder es limitado, relativo, temporal, terrenal. Nada más. Nada más. Así que, de nuevo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, el propósito de este Dios todopoderoso, de este Dios eterno, respecto a ti y a mí, no se puede frustrar. ¿Por qué no se puede frustrar? Hermanos, porque está fraguado en la eternidad pasada y tiene su cumplimiento absoluto en la eternidad futura. Fuimos escogidos y predestinados para creer y llegar a ser hijos de Dios. Y también esto implica nuestra glorificación futura, que fijaos, Pablo, como hablaba en tiempo pasado, ¿recordáis? Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos y solo a estos también justificó, y a los que justificó, a estos y solo a estos también glorificó. Es el pasado profético, es un pasado que mira hacia adelante, una cosa rara, pero solo Dios puede hablar así, porque es Dios quien decreta todas las cosas. También tu salvación está decretada desde la eternidad, está sellada desde la eternidad. Así que, hermanos, ¿qué puede frustrar el pacto eterno que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, hicieron en la eternidad en cuanto a tu salvación? ¿Quién? ¿Quién? Nadie. Nadie. Esto es lo que Pablo quiere que comprendamos. Pablo, cuidado, no está diciendo que todo va a ser maravilloso,
que aquí vamos a tener victoria tras victoria, que no va a haber oposición ni persecución en el mundo. Lo que está diciendo, otra vez, repito, es que en vista de que Dios está a favor tuyo, nada va a frustrar el plan de Dios en ti. Él acabará la obra que ha empezado. Silvia me dice muchas veces que dejo las cosas a medias, ¿no?, en casa. A ver si lo acabas, ¿no? Dios no es así, gracias a Él no es así. Él empieza lo que acaba. Seguro que soy el único marido que hace eso. Como escribió Juan Crisóstomo, diréis, ¿este señor quién es? Juan Crisóstomo es un padre de la Iglesia del siglo IV. Él escribe lo siguiente en una de sus obras. Sin embargo, es muy interesante, es curioso. Sin embargo, los que están contra nosotros tan lejos están de llegar a frustrarnos en lo más mínimo que llegan a convertirse involuntariamente en motivo de coronas y proveedores de innumerables bendiciones para nosotros, al transformar la sabiduría de Dios, sus asechanzas, en nuestra salvación y gloria. Ved hasta qué punto nadie está realmente contra nosotros. Descansemos, hermanos, descansemos. En esto podría resumirse todo. Podríamos parar aquí ya, terminar el sermón. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya hemos visitado la primera planta. ¿Qué os parece? No está mal, ¿no? No está mal. Esta primera planta del rascacielos ya nos llena de paz y seguridad y certeza. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, vamos a seguir subiendo. Alguien dirá, bueno, pero los hijos de Dios somos desobedientes muchas veces. Desobedecemos a papá. Somos niños traviesos, a veces un poco insoportables y repelentes, ¿no? Digo esto con pena, aunque suene gracioso, porque cada vez que un hijo de Dios fracasa, cae, peca, eso entristece el corazón de Dios y, por supuesto, el nuestro también. No minimicemos nunca el pecado. Tú y yo nos alejamos de Dios en incontables ocasiones, a veces de maneras sutiles y a veces de maneras gordas, de forma escandalosa. Pero la cuestión al final es que pecamos, y pecamos permanentemente, consciente o inconscientemente, impulsiva o premeditadamente, pero tristemente los hijos de Dios pecamos. Así que, bueno, debido a esta desobediencia, ¿cambiará esto el amor de Dios hacia nosotros? Dios dice, bueno, mira, a ver un momento, hasta aquí, Javier, ya, son muchas veces ya. ¿Va a dejar Dios de cuidarte y de guardarte debido a tu pecado? Pues Pablo responde, no, rotundamente no. Bueno, no lo dice así, lo dice como lo vamos a ver en el versículo 32, fijaos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, junto con ese Cristo que nos ha dado, cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y esto no es nuevo en el argumentario de Pablo, fijaos, si vamos a Romanos 5:10, allí Pablo está diciendo, si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, que es lo más que podía darnos, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, que es muchísimo menos el que seamos salvos por su vida que el hecho de que nos entregara a su propio Hijo. Si lo más ya lo ha hecho cuando éramos pecadores y enemigos suyos, ahora lo mínimo, comparativamente, está asegurado. ¿Vemos la lógica de Pablo en esto?
¿Puedes ver la semejanza del argumento también? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, pecadores, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si cuando tú y yo estábamos en la trinchera disparando contra Dios, así estábamos, Dios nos entregó a su amado Hijo para redimirnos, pues es obvio que va a perseverar con nosotros ahora, venga lo que venga. Hagamos lo que hagamos, porque ahora somos de la familia. Vemos lo razonable del argumento, ¿no? Abraham ofreció en el altar del sacrificio a su único hijo, Isaac. Bien, es verdad, tenía Ismael, pero Ismael, recordáis, había sido desterrado. Solo tenía Isaac, él era el hijo de la promesa, su único. Y esto nos sirve como un drama visual, siempre imperfecto, pero nos sirve como un drama visual, como un tipo de la obra de Dios. Hermanos, Dios nos ha entregado a su único hijo. No presentó el hijo de otro. No envió, como dicen algunos, un ángel. O como dicen otros, un ser humano perfecto que luego por el sacrificio llegó a ser hijo de Dios. Estas aberraciones teológicas que se oyen por ahí en el liberalismo doctrinal. No. Nos presentó a su propio Hijo porque nadie más que su propio Hijo podía ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie más. Solo Cristo. Solo Dios el Hijo. Podemos decir que Dios se entrega a sí mismo en la persona del Hijo. Se entrega lo más. Fijaos, dice, no escatimó, me hace gracia esta expresión, ¿no? No escatimó, escatimar es ser un poco rácano, ¿no? Que decimos, eso es un poco rata. Es un poco tacaño, reservón. Date un poquito más, ¿no? Estírate. Cuando alguien va a pagar la cuenta decimos, venga, estírate, ¿no? No se guardó nada. Y esto nos cuesta entenderlo. ¿Sabéis por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta asimilarlo? Porque tú y yo no damos todo lo que tenemos nunca. Venga, reconozcámoslo. Damos de lo que nos sobra. O damos lo que podemos. Pero nunca damos todo lo que tenemos. Por lo tanto, tú y yo razonamos desde nuestra perspectiva humana que Dios es así. Quizá no lo verbalices así, pero lo pensamos. Creemos que Dios es así porque yo soy así. Humanizamos a Dios muchas veces. Nada tienen que ver los antropomorfismos con esto. Dios no es así. Dios nos lo ha dado todo. Dios te ha dado todo. Absolutamente todo. Más allá de eso, dice el apóstol Pablo que lo entregó. Y esto, de que lo entregó, ¿no? Toma, te entrego, yo qué sé, las llaves, lo que sea. No. Cuando dice que lo entregó, es como si dijera, lo dejó. Tú cogerías a tu único hijo y dirías, ala, venga, vete a pasear por Sabadell. Un niño de 3 añitos. ¿Verdad que no lo harías? Bueno, más te vale. Eso es lo que nos quiere transmitir Pablo. Él abandonó, entregó, nos dejó ahí, permitidme la expresión, y no quiero ser irrespetuoso, hasta cierto punto tirado a su hijo. ¿Por qué digo esto? El padre siempre estuvo cuidando del hijo, protegiendo al hijo, guiando al hijo, sí, hasta cierto punto y hasta cierto momento. Lo entregó. El Padre quitó el escudo protector que puso sobre Cristo durante el tiempo que estuvo en la tierra y lo entregó a los plenos horrores de su propia ira. Lo entregó una muerte lenta, dolorosa y humillante en la cruz del Calvario. ¿Recordáis Filipenses 2:8?
Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando el apóstol Pablo dice y muerte de cruz, no está diciendo para que os acordéis, que murió en una cruz. No, es que está diciendo, ¿sabéis lo que es eso? ¿Sabéis? Tú y yo no lo sabemos, Por mucho que nos cuenten los libros y los forenses bíblicos, no sabemos el horror que era, no lo sabemos, pero lo era, el horror de una crucifixión, y más como la del Señor. Porque un fusilamiento o una decapitación es rápido e indoloro. Podría haber dicho, bueno, la cuestión es que se entregue. No. Cristo sufrió los horrores del infierno y la condenación bajo la ira de Dios en la cruz. ¿Qué más hizo? Lo entregó a la potestad de las tinieblas. Fue entregado a Satanás y a todos sus agentes humanos y demoníacos. ¿Recordáis? Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, les dice a los fariseos. Ahora vais a tener poder sobre mí. Vais a hacer conmigo lo que queráis. Sufrió el peor de los rechazos. ¿Por qué digo esto? El rechazo del pueblo, el rechazo de Israel, que era aquel quien tenía que recibirle como Mesías, el rechazo de sus propios discípulos, que lo abandonaron. Bueno, podríamos incluirlo, pero ese no es el rechazo del que estoy hablando, hermanos. No es el rechazo del que os estoy hablando. Él fue abandonado bajo el poder de la ira divina. Sufrió la ira divina que tú y yo estábamos llamados a sufrir en el infierno. ¿Recordáis? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso gritó poco antes de expirar, en terribles dolores, bajo la ira de Dios, la ira que tendría que haber caído sobre ti y sobre mí. Además de eso, Cristo sufrió la transferencia, y yo no sé cómo puede ser esto, hermanos, no lo sé, pero es algo real. Sufrió la transferencia de todos nuestros pecados sobre Él, para que ahora nosotros recibamos por transferencia su justicia. Al que no conoció pecado, dice Pablo a los Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Yo creo que hemos oído hablar de esto tantas veces que no nos impresiona. Yo recuerdo una vez debatiendo, yo antes me peleaba con la gente por internet, hace ya muchos años, hace unos 10 añitos. Recuerdo en un foro que un católico me decía, por favor, pero ¿cómo Jesucristo va a ser hecho maldición? ¿Pero cómo Jesucristo va a sufrir el pago de nuestros pecados? Un católico, que seguramente habría venido un teólogo católico y le habría hecho, shh, pero bueno, es igual. Estaba anonadado, se ofendió, me insultó. Yo hasta cierto punto le envidio, porque yo he oído tantas veces esto de que Él sufrió el castigo por nuestros pecados, que creo que a veces no acabamos de asombrarnos de lo que estamos diciendo. Aquel hombre estaba tomándoselo como una gran blasfemia, como seguramente los judíos se tomarían esas palabras al predicarles el Evangelio en aquel tiempo, como una blasfemia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y al final, de nuevo, Él sufrió esa horrenda maldición que caía sobre todos los transgresores de la ley. ¿Recordáis Gálatas 3:13, citando de Deuteronomio 21:23 o 32, no recuerdo bien, cuando dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Bueno, cuando el apóstol Pablo, volviendo ahora a Romanos, nos está diciendo que no escatimó ni a su propio Hijo, que lo entregó, ¿está diciendo todo esto?
y lo hizo para tu salvación, cuando aún eras enemigo. Y sufrió todas estas cosas Dios por amor a ti y a mí, por un amor eterno, por un amor fraguado en la eternidad. Ahora yo te pregunto, junto con el apóstol Pablo, ¿va a cambiar ahora Dios? ¿Va a cambiar ahora? Después de haber hecho todo eso, ahora, por cualquiera de esos pecados que cometes a diario, ¿Dios va a cambiar su amor por ti? Pero tú que te has creído que es tu pecado. Tu pecado es horrible. Tu pecado es una afrenta contra Dios. Pero la obra que Dios ha hecho es muchísimo mayor. El amor de Dios manifestado en Cristo es muchísimo mayor. Mis faltas son muchas. Su gracia es mayor. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Cuentas bancarias abultadas? No, ¿verdad? Dice Gemma que no. ¿Coche último modelo? ¿Sí? No. William dice que tampoco. ¿Casas con piscina? No. No sé, ¿salud perfecta? ¿Vacaciones en lugares exóticos? Claro, somos hijos de Dios, pues no nos va a faltar de nada, ¿no? No. No, hermanos, hermanas. Dios nos va a dar todas las cosas, podríamos decir, todas las cosas necesarias en lo material, en lo terrenal, pero especialmente en lo espiritual, para transformarnos a la semejanza de Cristo, como vimos la semana pasada. Esas son todas las demás cosas, todas estas otras cosas, o todas las cosas de las que nos habla el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para asegurar tu entrada en los cielos, para que disfrutes de Él ahora y por siempre. Eso es lo que te va a dar, todas esas cosas. Cosas con un propósito que no es tu deleite carnal, ilimitado y temporal aquí en la tierra, sino tu transformación para la vida eterna y gloriosa que te aguarda. Esas son las otras cosas. Esas son todas las cosas. Porque, hermanos, ¿a quién está escribiendo aquí el apóstol Pablo? Mucho cuidado, de nuevo, como dijimos la semana pasada, en aplicar todo esto a cualquiera. No somos universalistas. Pablo está escribiendo a los romanos. ¿Quiénes son los romanos? ¿Todos los que vivían en la ciudad de Roma? No. A los cristianos de Roma, a los de la iglesia o iglesias, las que hubiera, de la ciudad de Roma. Está escribiendo a creyentes, no lo olvides. Y los cristianos de Roma, grandes santos, mártires, ejemplos, eran hombres y mujeres como tú y como yo, ni más ni menos, ni más ni menos, ni menos ni más, y que tenían luchas contra el pecado, como espero que tú la tengas. Todo hijo de Dios va a experimentar lucha constante con el pecado, en la medida que uno va creciendo en su santificación, contra el pecado, contra Satanás y contra el mundo, en manos de Satanás. Lo vas a experimentar. ¿Y esto qué quiere decir? Que todas estas cosas que Dios nos va a dar incluye muchas veces advertencias, incluye muchas veces disciplina y también gloriosas promesas. ¿Sí? No olvides que todas las cosas ayudan a bien, son estas mismas cosas de las que habla ahora Pablo, aquellas que contribuyen a nuestro crecimiento en Cristo, a preservar tu salvación, a darte la seguridad cristiana más absoluta. De eso está hablando aquí el apóstol Pablo. No lo olvidemos nunca, que no nos tomen el pelo. Nos advertirá, ¿por qué? Porque vas a pasar tiempos de frialdad.
Nos advertirá porque vas a pasar tiempos de flojera espiritual. Y Dios quiere que te examines. Pero también te va a disciplinar, como un padre disciplina a un hijo que ama. Te va a disciplinar cuando te alejes de Él o cuando te dejes arrastrar por el pecado. ¿Para qué? Para humillarte, para darte arrepentimiento y para que regreses a Él con un carácter más santo. Y también te va a dar en todas esas cosas maravillosas y preciosas promesas para que descanses, para que confíes con esperanza en que todo en esta vida, hermano, todo lo has recibido por gracia, que no te has ganado nada. Y como te lo ha dado por gracia, tampoco ahora te lo va a quitar, porque no es un pago, es un regalo. Y solo los miserables piden a los demás que le devuelvan los regalos. Y Dios no es un miserable, como tú y yo. ¿Sí? En realidad no lo merecíamos. O sea que todo lo que te ha dado ahora, en este mundo y en el porvenir, es un regalo precioso que Dios no te va a reclamar. Su amor por ti no cambia. No lo olvides nunca. Su amor por ti no cambia. Por eso podemos descansar. ¿Recordáis las palabras de las últimas palabras del Señor en la cruz? Consumado es. En griego, tetelestai. Es como si hubiera caído ya el telón. Proviene de la palabra telos. Es algo terminado. Se acabó la función. Ya está. Todo lo que había que hacer se ha hecho. Ya está. Las palabras de Spurgeon acerca de este consumado es, cuando él dice, ¿qué océano de significado hay en una gotita de lenguaje? Consumado es. Una vez acabada la obra redentora de Cristo, hermanos, nada frustrará que sea consumada en ti y en mí. Nada. Vamos a tomar aire, ¿no? Porque esta segunda planta, tela marinera. Pero me gustaría que esto hubiera acrecentado un poquito más tu seguridad en tu salvación. ¿Seguimos subiendo? ¿Sí? Vamos a la tercera planta. Vamos. Y aquí vemos la siguiente pregunta que plantea el apóstol Pablo. Pablo nos lleva a esta tercera planta, que podemos decir que es la planta del tribunal de Dios. Hemos llegado a la sala del tribunal. Vamos a ver qué tal, estamos ahí. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Volvemos a leerlo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En resumen, creo que está muy claro, ¿no? Dios es el juez supremo del universo. Lo vemos así, ¿no? Es el juez supremo del universo. Pues este juez primero te ha escogido. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Primero te ha escogido. Y luego te ha justificado. Por así decirlo, el alto tribunal, el tribunal supremo del universo, ha declarado, atención, sí, no sé si estás tomando notas o no, pero ha declarado que eres justo, que eres santo, que eres recto y que eres sin culpa. Y ahora estarás por dentro diciendo, no. Dios se equivoca. Hermano y hermana, Dios ha decretado, ¿sí? Dios, el juez supremo del universo, ha decretado que eres justo, eres santo, eres recto y sin culpa. Por lo tanto, ¿quién va a pasar al frente y te va a declarar culpable?
Yo mismo, no hace falta que venga nadie, yo ya te lo digo, yo ni soy santo, ni soy justo, ni soy recto y soy culpable. Bueno, pues tú cállate, que nadie te ha dado la palabra en el tribunal de Dios. El juez supremo del universo ha decretado que esto es así. Dios te escogió en la eternidad sabiendo quién ibas a ser. Cuando dice que Dios nos predestinó, nos preconoció, era en base, recordáis, a esa relación de amor contigo. Ya sabía quién eres. Ya sabía cómo ibas a vivir. Ya sabía todas las tendencias pecaminosas que iban a anidar en tu cuerpo caído. Ya lo sabía. Te conocía a ti y a todos tus pecados, aun esos que ni tú conoces. Y que estás mortificándote por algunos que los tienes aquí permanentemente y olvidándote quizás de otros que ni ves y son peores. Todo esto ya lo sabía Dios. Lo hemos estado viendo en la escuela bíblica, en su omnisciencia, en su todo conocimiento. ¿Se va a sorprender ahora Dios de cualquier acusación que le hagamos? Pregunto, ¿sí o no? ¿Se va a sorprender ahora Dios? Va a decir, hombre, ¿y esto? Claro que no. ¡Qué absurdo! ¿Veis cómo el razonamiento de Pablo permanentemente es lógico? Está planteando en base a todo lo que ya hemos visto en la carta, está llegando a conclusiones lógicas. Estás poniendo una tesis. ¿Sí? Aquellos que habéis hecho la carrera, tenéis un doctorado, o lo que tengáis, si habéis presentado alguna vez una tesis, pues eso es lo que está haciendo Pablo. Claro, tu corazón va a intentar acusarte cada día, pero por encima de él, Satanás va a intentar acusarte cada día con una ristra de acusaciones que te va a susurrar aquí en la oreja, muchas veces falsas, pero otras veces ciertísimas. ¿Es verdad? Sí, tienes razón. Tienes razón, soy así y quizás peor de lo que dices. Como dice Apocalipsis 12:10, ¿veis? El diablo es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese es Satanás. ¿Recordáis el libro bíblico de Job? Cómo se presenta allí Satanás acusando a Job de interesado, de egoísta, de falso. En ese caso son falsas acusaciones, ¿no? En ese caso. Pero a veces Satanás nos dice la verdad acerca de quiénes somos, sí. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, nos conoce también, nos ve desde fuera, nunca desde dentro en el caso de los hijos de Dios. Pero en el pasado puede que haya estado dentro de nosotros, antes de convertirnos a Cristo. Sabe quién eres. Si no él, cualquiera de sus agentes demoníacos. Él no está solo. Y te acusa permanentemente, te susurra al oído que no eres digno, que eres frío, que eres falso, que eres hipócrita, que no sientes por Dios el amor que deberías, ni eres todo lo constante que deberías, y que cuando nadie te ve, no eres la persona que los demás ven, y te lo recuerda. Y de nuevo, puede tener razón. Puede tener razón. Os aconsejo que leáis El progreso del peregrino cuando Cristiano se enfrenta a Apolión. Tienen una conversación muy interesante. Pero hermanos, os puedo decir que cada vez que Satanás hace esto, voy a utilizar lenguaje coloquial para que todo el mundo me entienda, recibe una paliza de parte de Dios monumental. Lo hemos leído en Zacarías antes en la escuela, en la lectura congregacional. Zacarías capítulo 3, versículo del 1 al 4, vuelvo a leerlo. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Estaba ahí para acusar al sumo sacerdote Josué. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda.
¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Cada vez que Satanás nos acusa, recibe el siguiente mensaje: sí, es un tizón arrebatado del fuego. Es un pecador, pero yo he quitado sus vestiduras viles y le he vestido con las vestiduras gloriosas de la justicia de mi Hijo. Y eso es algo que Satanás no puede resistir. Eso es guerra espiritual también, el que entendamos nuestra justificación y el que le espetemos a la cara al diablo en medio de nuestras oraciones y no de forma, cuidado, nunca retadora, ni envalentonándonos con él. Es un ser muy poderoso y fijaos, que Jehová te reprenda, no tú, pero recordarle que sí, es verdad todo lo que dice. Eres un pecador miserable, pero la justicia de Cristo ha sido puesta sobre ti y ahora Dios te ve tal y como Él ve a su propio Hijo, justo, santo, recto y sin culpa. Ese eres tú delante de Dios en virtud del sacrificio del Señor Jesucristo. Hermanos, un creyente, un cristiano, tú y yo, somos alguien que ha recibido una atención especial de parte de Dios. Tú y yo fuimos tema de conversación entre la Santísima Trinidad en la eternidad. ¿Te resulta gracioso esto? No te pitaban los oídos porque no existías. Pero ya estaban hablando de ti en la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya eras tema de conversación, ya estabas en el corazón de Dios, en su mente y en su propósito. Ese eres tú, cristiano. Ese eres tú. Eso somos nosotros. Hay quien habla muchas veces en términos de decidirse por Cristo. ¿Sí? ¿Habéis oído esto? Tienes que decidirte por Cristo. Yo tomé mi decisión por Cristo. Bueno, desde cierta perspectiva subjetiva o terrenal, podemos decir que está bien, sí. Cantamos a veces el himno «He decidido seguir a Cristo», ¿no? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. Bien, es verdad, he decidido seguir a Cristo. Nos hemos decidido por Él. Bueno, pero esto es a la luz de lo terrenal, a la luz de la eternidad. La realidad es que fueron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quienes por gracia, y solo por gracia, se decidieron por ti. Esa es la realidad. Ellos se decidieron por ti, para que tú después fueras llamado y te pudieras decidir por ellos, por Él, por Cristo. Esta es la realidad objetiva y subjetiva del asunto. Así que cualquier acusación por parte de Satanás de que has quebrantado la ley de Dios, al mismo tiempo que puede ser cierta, al mismo tiempo también es absurda a la vista de Dios. No tiene ninguna validez en su tribunal. Es más, Dios ha declarado que tú has cumplido perfectamente toda la ley. Pero cuidado, no es que Dios haga la vista gorda. Como diciendo, bueno, como es mi hijo, en un caso extremo de nepotismo divino, como es mi hijo, pues no le aplico toda la justicia que se merece, porque eso lo harías tú, eso lo haría yo. Como es mi hijo, pues bueno, no, como cuando vienen nuestros hijos quejándose de que el profesor le tiene manía, ¿no? Está el padre que dice, algo habrás hecho, pero al mismo tiempo piensa, como se pase el profesor, voy a ir a hablar con él. Dios no hace esto. Dios no nos protege porque somos sus hijos. No, esa no es la cuestión. No, no, no. Lo que ha ocurrido es que otra persona ha cumplido perfectamente las reglas divinas y por eso ahora tú y yo, por creer en Él, en Cristo, somos exonerados
de toda culpa. Eso es la justificación. Él se ha entregado sustitutoriamente. ¿Entendemos esto? El sacrificio vicario, sustituto en nuestro lugar. Es un glorioso intercambio el que se ha dado. Él se ha entregado sustitutoriamente en su vida, en su muerte y en su resurrección. Y ahora nosotros somos declarados justos en el tribunal divino por medio de la fe en Él. Así que esta ha sido la visita al tribunal, supremo tribunal de la gracia divina en la tercera planta de este rascacielos de la salvación. Dios es el que justifica. Y llegamos a la cuarta planta y última que vamos a ver hoy, versículo 34, que tiene mucha relación con lo que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Recordáis cómo abríamos este capítulo 8? Capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y condenación es un término legal, como justificación es un término legal. Y la condenación siempre está vinculada al quebrantamiento de una ley. Tú quebrantas la ley, recibes una condena, punto. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos 7:4? ¿Os acordáis? Hace un poco ya, unas cuantas semanas. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Tú has muerto a la ley. No estamos diciendo que el cristiano no tenga que vivir conforme a la ley, pero no por la ley. Nosotros tenemos que cumplir la ley moral de Dios resumida en los 10 mandamientos. Es más, debemos anhelarlo, porque forma parte de nuestra vida de santificación. Pero no somos salvos por cumplir esa ley. Somos salvos para cumplir esa ley. Esa es la gracia, esa es la gloria del Evangelio. El quebrantamiento de la ley ya no te puede condenar. El quebrantamiento de la ley no te puede llevar al infierno. Porque primero, Dios es por nosotros. Segundo, Dios nos dará todas las cosas. Tercero, Dios nos ha justificado. Ya no puedes ser condenado. Y Pablo te va a dar 4 razones por las cuales no es posible. Primero, Cristo es el que murió. Cristo dio su vida por ti. En su cuerpo llevó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y lo hizo cuando estabas pisoteando su nombre. Y lo hizo cuando vivías en tu ignorancia altanera y pecaminosa en contra de Él. Y aún así, te redimió. Te redimió. Puso su vida en lugar tuyo. ¿Por qué ahora, que somos sus hermanos, nos va a condenar? Y luego dice, también resucitó. Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ojo, la resurrección es clave para nuestra justificación. Ya no estamos en nuestros pecados. Él resucitó y nosotros hemos resucitado con Él espiritualmente. Has resucitado de tu muerte espiritual a novedad de vida. Tienes vida. Vida en abundancia, vida eterna. ¿Cómo ahora que te ha librado de la muerte espiritual, te va a condenar? Si la obra está consumada. Y dice que está a la diestra de Dios. De nuevo. Esto quiere decir nada más y nada menos que su obra de redención ya está completada. Ya está completada, consumado es. ¿Y sabéis lo que está haciendo ahora el Señor? Está a la diestra de Dios. ¿Y qué quiere decir que está a la diestra de Dios? Que está esperando a recibir su recompensa. Está esperando a recibir completamente su premio. ¿Sabéis cuál es su premio?
Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. A eso está guardando nuestro Cordero, nuestro Rey, ante el trono de Dios, a todos nosotros, a toda su iglesia. El Cordero está a la diestra de Dios, el Salvador Supremo está allí aguardándote sobre todas las cosas. Él es nuestro Señor, nuestro hermano, nuestro cabeza, nuestro mediador y nuestro amigo. Todos estos son títulos que se aplican a Cristo. ¿Cómo va ahora a condenarnos? Cuando fuimos entregados a Él por el Padre desde la eternidad, y ahora está guardando para recibirnos santificados con ropas blancas. Y por último, dice que intercede por nosotros. Ya no es nuestro acusador. No. Ahora es nuestro glorioso intercesor, nuestro sumo sacerdote. Él intercede ante el Padre. ¿Para qué? Para que nuestra fe no falte en este peregrinar por el mundo. ¿Recordáis? Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Él intercede para que lleguemos algún día a su presencia. ¿Recordáis también, Padre, aquellos que me has dado? Quiero que donde yo estoy, quiero que ellos también estén conmigo para que vean mi gloria. Tanto más ahora que está en los cielos mismos, si Él intercedió por ti y por mí en la tierra con ruegos, tanto más ahora que está en los cielos, Él va a interceder por ti y por mí cuando seamos perseguidos, cuando suframos, cuando nos sintamos débiles y fríos espiritualmente, cuando padezcamos necesidad, cuando pequemos. Él intercede permanentemente ante el trono de la gracia para que alcancemos, recordamos, misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. En Él solo encontramos gracia y sobre gracia y no más condenación. Y aquí paramos. Nos quedamos en esta planta, que creo que hemos tenido suficiente. Ahora aquí discutimos sobre todo lo que hemos visto, nos postramos de rodillas y damos gracias al Señor, porque hermano, ¿qué más consuelo quieres? ¿Qué más aliento quieres? ¿Qué más seguridad quieres? Pues te digo que hay más. Pero hoy nos quedamos aquí, en este rascacielos del himno, de la fiesta, de la celebración de la seguridad cristiana, en Cristo. Y la semana que viene continuaremos hasta la azotea, bien, donde las vistas son posiblemente, me vais a permitir, las más impresionantes de toda la Biblia. Esa es mi opinión. Habrá quien discrepe. Yo creo que son las mejores vistas de toda la Biblia, cuando lleguemos arriba a la azotea, porque nos va a hablar de nuestras aflicciones, persecuciones y debilidades, y de cómo eso tampoco nos aparta del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Pablo nos ha hecho hoy 4 preguntas. ¿Quién contra nosotros? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condena? Y el propósito de estas preguntas retóricas es sacarte a ti y a mí de nuestra incredulidad. Parece que nos quiera sacar a la fuerza el apóstol, de nuestra incredulidad, de nuestra falta de fe, de la debilidad de nuestra seguridad cristiana. Somos salvos por gracia, por eso puedes enfrentar la vida sin miedo. Es de nuevo una lógica increíble, es una lógica implacable, es una lógica intensa esta que nos ha mostrado Pablo en apenas 4 versículos. En definitiva, Pablo te está diciendo, cristiano, piensa, ¿tienes miedo? Estás siendo irracional. ¿Estás preocupado? Estás siendo irracional. Fíjate en la lógica de la gracia y de la justificación gratuitas.
No son simples doctrinas, son tu misma vida. Es quien tú eres y cómo debes de vivir la vida cristiana. Porque son verdades gloriosas que debes de vivir. No son meras doctrinas. Y si no estás viviendo con plena seguridad y en poder, es que todavía te falta comprensión al respecto de estas doctrinas. Por lo tanto, si este es tu caso, hay remedio. Y el remedio es leer, volver a leer y reflexionar profundamente y aprender a vivir motivado por todas las profundas verdades que hay en los versículos de este capítulo 8, que van del 18 al 30. Yo te animo a que esta semana, cada día leas estos versículos. Hazlo parte de tu tiempo devocional con el Señor. Romanos capítulo 8, versículos del 18 al 30. Medita en todo lo que hemos visto en las últimas semanas. Ponte los sermones si quieres otra vez, y si no, simplemente deleítate en lo que está diciendo Pablo. Porque esa es la fuente y el fundamento de tu seguridad cristiana ante cualquier cosa que ocurra en este mundo. Y eso vale también para los que estáis sin Cristo en esta mañana. Si esas palabras no tienen profundo efecto en ti, siento decirte que estás muerto en delitos y pecados y eres el más digno de lástima de todos los seres humanos. Arrepiéntete, porque esas verdades gloriosas son para ti. También son para ti, si te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, personal y suficiente. Hermanos, para terminar, me gustaría que saliéramos de aquí hoy con este pensamiento del pastor John MacArthur, cuando dice: en lo que nos resta de vida sobre la tierra y por toda la eternidad, nuestro Señor, en su gracia, nos mantendrá seguros en su amor imperecedero y por su poder imperecedero. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos ante ti para agradecerte tu misericordia, para agradecerte tu gracia, para agradecerte que nos hayas imputado la justicia del Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a meditar en estas verdades, que no caigan en saco roto, que no sean simples doctrinas, que no nos enorgullezcamos de ellas, pero que tampoco nos generen inquietud o temor. Bendita promesa que tú nos das, tú que nos has predestinado y escogido para creer y ser salvos, y ser justificados, y ser adoptados tus hijos, y ser santificados, y algún día glorificados. Que todo esto nos llene de gozo, de confianza, de paz y de seguridad. Y te pedimos por los que hoy no están sintiendo esto en su corazón, de ninguna manera, no como nosotros que lo podemos sentir con más fuerza o con menos. Los que lo sienten, no lo sienten de ninguna manera. Te rogamos por su salvación, que tú los llames. Te los presentamos delante de ti, conforme al llamado que tú nos has hecho de rogar por las almas perdidas, de llevarles el Evangelio, y que conforme a tu voluntad tú los llames, tú los justifiques y tú los glorifiques en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.